padre tenía poca fe, pero la suficiente para acercarse a la respuesta que siempre va a ser Dios. Versículo 14 nos dice la Biblia: cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo, una condición humilde, se arrodilló: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático, padece muchísimo. Vemos un problema tan grande que ni siquiera los apóstoles podían ayudarle. Versículo 16: lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Esta cuestión no es de apóstol, no es de pastor, no es de cuántos años tengas en la iglesia, es cuestión de ¿tienes fe o no tienes fe? Alguien puede venir visitándonos este día y tener fe. Y puede haber una persona sentada que tiene años en la vida cristiana y tener su tanque de fe en ceros. No es cuestión de tiempo, es cuestión de fe. Se le acercaron a los discípulos, a los apóstoles, y no tenían fe. El problema está en la fe. Vayamos a Romanos capítulo 14, versículo 22. Ahorita regresamos a nuestro pasaje. Romanos capítulo 14, versículo 22 nos dice la Biblia: ¿tienes tu fe? ¿Qué pregunta? Y te la hago esta mañana: ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. 23, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe, ¿qué dice, hermanos? Cuando un cristiano no vive creyendo que Dios va a obrar, creyendo que hay un Dios en el cielo, creyendo que Dios escucha nuestra oración, creyendo que Dios va a hacer cosas grandes, estamos viviendo en pecado. A veces creemos que pecado solamente es hacer lo malo. No, pecado es no hacer lo bueno también. ¿Puede Jesús ver tu fe esta mañana? Todo lo que no proviene de fe es pecado. Regresamos a Mateo 17, 17. Estudiemos la respuesta de Jesús ante el problema sucedido. Respondiendo, Jesús dijo: oh generación incrédula. ¿Y qué dice ahí, hermanos? Cuando uno escucha la palabra perversa, uno pudiera pensar que el contexto es, pues hay una gente borracha por ahí, tal vez hay algunas personas drogadictas, tal vez estaban peleando, tal vez había alguien con orgullo, con soberbia. Y la verdad del caso es que lo único que había eran personas sin fe. ¿Y saben cómo Jesús le dice a una persona sin fe? Eres un incrédulo y perverso. Ese era todo el pecado, hermanos. Pero tú y yo no lo vemos como Dios lo ve. Uno creería, bueno, estaban maldiciendo. No, simplemente no tenían fe. ¿Tienes tu fe esta mañana? No estaban haciendo lo que nosotros le llamábamos mal, pero estaban viviendo como a lo que Dios le llama mal. Date cuenta en esta mañana que Jesús puede ver nuestra fe. Una persona incrédula y perversa es un cristiano que no tiene fe, y es algo muy importante para Dios. ¿Puede Dios ver tu fe esta mañana? Si pudiese medirse nuestra fe, ¿cuánta vería Dios del 1 al 10 en tu vida? Te felicitaría esta mañana y te diría: hijo, bien hecho. Tienes tu fe al 10%, al 100%. O tal vez la vería en un 5. O tal vez la vería en un 1. O qué trágico escenario, que al igual que los apóstoles, pudiera ver nuestro nivel en 0. Eran personas que conocían, eran personas que servían, eran personas que vieron visualmente todo lo que Jesús había hecho, y aún así vivían incrédulos, como el pueblo de Israel, hermanos. Vayamos a Marcos capítulo 2, versículo 1. Recuerda que Jesús ve nuestra fe. Marcos capítulo 2, versículo 1. A veces ponemos tanto esmero en otras cosas, cuando nuestro mayor esmero debe ser en tener fe en Dios. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días,
y se oyó que estaba en casa. Qué bendición cuando Jesús está en casa, hermanos. E inmediatamente se juntaron muchos, como esta mañana. Qué bendición ver la iglesia llena. De manera que ya no cabía ni aún a la puerta, y Jesús hacía lo que más disfrutaba hacer, les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, hicieron un hoyo en el techo, hermanos. Qué impresionante. De donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Versículo 5. Al ver Jesús la fe de ¿quién, hermanos? Pregunta, ¿puede o no ver Jesús la fe en nosotros? Sí. Te hago la misma pregunta. ¿Puede Jesús ver tu fe esta mañana? No es pregunta si puede o no puede, sino qué es lo que ve, hermano. O sea, Jesús puede ver todo, hermano. Pero ¿qué es lo que ve? En tu termómetro, en tu, como gustes llamarlo, hermanos. No sé cómo Dios lo mida, hermanos. Pero de acuerdo a la Biblia, sí puede medirlo y puede verlo. ¿Ve Jesús fe en tu vida? Si yo hubiese visto esta historia, hermanos, y ver cómo 4 hombres estaban cargando un paralítico y estaba tan lleno el lugar que no podían llegar a Jesús y se atrevieron a hacer un hoyo en el techo para acercarlo a Jesús, hermanos, yo hubiera dicho, mira qué sacrificio de esos hombres. Yo hubiera exaltado, mira, ni siquiera lo conocían al paralítico y lo trajeron con Jesús. Mira el hoyo, mira el esfuerzo, pero no es lo que Jesús resaltó. Jesús dijo, la fe de ellos. Tú y yo vemos las cosas de un panorama muy distinto. Tú y yo resaltamos el esfuerzo. Jesús resalta la fe. Al ver Jesús, la fe de ellos. Claro que la fe te mueve a hacer cosas, dar de su tiempo. ¿Tú no crees que esos 4 hombres tenían algún compromiso? Tal vez tenían una tarea que tenían que hacer, mas sin embargo dijeron, mejor vamos a ayudar a este paralítico. Ir por herramientas, no creo que traían un cinturón puesto con todas las herramientas. Fueron por las herramientas necesarias. Después lo cerraron, se unieron, ya desde ahí es un milagro que 4 se unan, hermano. Creo que es el milagro más grande de todo en los paralíticos, en esa historia. Y llevarlo a Jesús. Vayamos a Santiago 2:17. Santiago capítulo 2, versículo 17. Fe genuina es fe que obra. ¿Por qué Jesús resaltó su fe? Por lo que hicieron. Porque la fe es, bueno, me siento y no hago nada. No, la fe te impulsa a hacer algo. El libro de Santiago nos dice la Biblia en el verso 17. Así también la fe, si no tiene obras, ¿qué dice, hermanos? Es muerta. Fe sin obras es muerta. La fe genuina es una fe que se mueve. Es una fe que intenta. Es una fe que te desvía de lo que tenías que hacer por el bien de otra persona, como lo hicieron esos 4 paralíticos, y se unen por una causa. Pero alguno dirá, versículo 18, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También Satanás cree que Dios es uno. También los demonios creen y ellos tiemblan. Y los cristianos ya ni tiemblan. No es suficiente con creer en Dios, porque los mismos demonios creen en Dios y le tienen miedo. Y termina diciendo, hermanos, no fue, nos dice la Biblia, versículo 20, mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es una fe muerta. ¿Cómo ve Dios mi fe esta mañana? ¿Fe muerta? ¿Fe viva? De acuerdo a la Biblia, la fe activa es la fe que te mueve a hacer algo. Vayamos a Efesios 2:8 para que no haya dudas. No somos salvos por obras, evidentemente, somos salvos por fe. Inclusive, hermanos, somos salvos por gracia. Tenemos que entender esto. Somos salvos por gracia. Y el vehículo que tomamos es el vehículo de la fe.
Pero no nos salva la fe, hermano, nos salva la gracia de Dios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. La fe es un medio, pero lo que realmente me salva es su gracia. Es que Él haya muerto. Porque si Él no se hubiese muerto, pudiéramos tener toda la fe, pero no hubiésemos sido salvos. La gracia de Dios es lo que me salva. La fe solo es el vehículo para montarme y ser salvo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, eso no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, esto es tocante a la salvación. La salvación es sin obras, solamente por fe y por gracia. Versículo 10. Ya que quedó listo el tema de la salvación, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué, hermanos? Dios nos creó para hacer buenas obras. No es que mejor obra que llevar el evangelio. El día de ayer fue una bendición guiar a varias personas a los pies de Cristo, hermanos. Íbamos caminando, estábamos haciendo una visita y en eso una persona ya grande de edad se estaba sobando un poquito las piernas. Entramos con Aldo y le dijimos, ¿podemos orar por usted? Ay, sí, por favor, la señora ya grande. Oramos por ella y minutos después inclinó su rostro y aceptó a Cristo. Eso debe darnos gozo, hermanos, que una persona acepte a Cristo. Más tarde algunos hermanos fueron a regalar panes. Vamos, gloria a Dios por eso. Fuimos creados para hacer buenas obras, no para ser salvos, sino en gratitud. Como yo soy salvo, Dios, como tú diste todo por mí, esa fe genuina me va a mover a hacer algo. ¿Por qué hacemos las escuelitas bíblicas de vacaciones? ¿Qué nos ganamos con hacerlo? Al contrario, nos cuesta. Lo hacemos porque fuimos creados para hacer buenas obras, hermanos. ¿Por qué rentamos camiones para que más personas vengan? Porque fuimos creados para hacer buenas obras. Y la Biblia dice, las cuales Dios preparó, hermanos, de antemano para que anduviésemos en ellas. Te pregunto en esta mañana, ¿Jesús puede ver tu fe o reprocharía tu incredulidad? Generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Qué palabras tan fuertes. El contexto solo era que no tenían fe. Vayamos a Mateo capítulo 8, versículo 23. Mateo 8, 23, en esta escena, en este capítulo de la Biblia, vemos a los apóstoles en medio del mar. Una tormenta se levanta. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Entre comillas, quiero decir algo, hermanos. Gracias a Dios por los discípulos y los siervos, hermanos, las personas que aman a Dios y que trabajan, que no están satisfechos con solo conocer a Dios, sino con subirse a la barca y servir a Dios. Hermano Abieser ayer predicando decía algo muy especial. Los que amamos a Dios y no sé cómo pero lo terminó diciendo, pero los del sábado es el motor de la iglesia. Me quedé pensando en eso y dije, eso es cierto. Oh, gloria a Dios por las personas que no están satisfechas con conocer a Jesús, sino con servir a Jesús. Los apóstoles se subieron a la barca y le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, y me encanta la paz de Dios, pero él dormía. Algunos aquí no duermen y eso que no hace ruido. Y Jesús puede dormir en la tempestad más grande. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca? ¿Qué dice? Y podemos ir historia tras historia tras historia. Ahorita hemos visto 3. Y lo que les reprocha en problemas distintos, pero les reprocha lo mismo, siempre es la incredulidad. Jesús ve la fe. Jesús puede ver tu fe esta mañana. ¿Qué ve Dios en nosotros esta mañana? ¿Fe o incredulidad? El pastor Córdoba decía, hay unos que ya no creen ni en la luz eléctrica. No, tu fe está muerta. Ya no crees en nada, hermano. Ni en el aire es de creer, yo creo. ¿Qué ve Dios en ti hoy?
veo un cristiano lleno de fe, diciendo no sé cómo va a pasar, pero yo sé que va a pasar porque mi Dios va a obrar. O veo un cristiano derrotado. Pues sí, Dios lo hizo por Moisés y por Abraham, pero pues, ¿qué va a hacer eso por mí? Generación incrédula y perversa. Regresamos a Mateo 17:17. Mateo 17:17, nuestra primera historia. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Qué bendición que Jesús obra en nuestros problemas, hermanos. Y luego entramos nosotros en la historia, versículo 19. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte para que no escucharan, hermano, por la pena, dijeron: ¿por qué nosotros no podemos, Dios? ¿Por qué mi vida está tan seca? ¿Por qué no pasa nada en mi vida? ¿Por qué no hay nada especial? ¿Por qué no contestas mi oración? ¿Por qué yo no puedo ver lo que tal vez otros pueden ver? ¿Por qué no puedo? Escucha la respuesta, versículo 20. Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Es nuestro problema. Si Dios no obra en nuestra vida, no es por culpa de Dios, es por mi culpa. Es por tu culpa. ¿Por qué Dios contesta la oración de aquel hermano, aquella hermana, y contigo no hay nada? Por vuestra poca fe. Los apóstoles oraban, estudiaban, se congregaban, servían, pero se les reprochó una cosa: incredulidad. Después le dice Jesús: porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza. No, ni siquiera Dios nos pide mucho. Vamos a ver una foto. En cuanto se mete a la foto vamos a ver un grano de mostaza. Me alienta a saber cuánto es lo que Dios me pide. Eso es lo que Dios me pide, hermanos. No, me hubiera pedido un frijol, hermanos. Ni siquiera un frijol, hermanos. Está del tamaño de una lenteja, tal vez más chica. Lo que significa es que muchas veces no tenemos ni eso, hermano. Porque sabes, la vida cristiana no es difícil, hermano. Lo que Dios nos pide es muy poco. Muchas veces creemos que algo por ser pequeño y frágil no sirve, pero eso no es cierto. Porque Dios toma cosas pequeñas y hace cosas grandes con ellas. Dios solamente toma 5 panes y 2 peces y alimenta más de 5,000. Dios solamente toma una piedra y un niño y mata a un gigante. No tiene sentido, como esa semilla tampoco tiene sentido, pero es lo único que Dios me pide esta mañana. Una semilla. ¿Sabes qué es lo que Dios nos pide, hermanos? Que leamos la Biblia cada día. Yo me pregunto, hermanos, ¿es difícil? Pero de acuerdo a este pasaje, creo que no tenemos la fe y la obediencia para leerla cada día. Dios me pide algo muy poco y a veces ni con eso poco podemos cumplir. Dios me pide que ore, que doble mis rodillas. Y no me pide mucho, hermanos. En el contexto de la fe, nos dice la Biblia, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, fíjense el primer requisito, crea que le hay. No me pide mucho, nada más yo debo creer que cuando doblo mis rodillas estoy hablando con Dios. 1, cree que le hay. Y el 2 me encanta, que es galardonador de los que le buscan. En el capítulo de la fe me pide 2 cosas: creer que Dios existe y creer que Dios me va a bendecir, galardonar por buscarle. Hermano, Dios no nos pide mucho. Dios nos pide nuestro diezmo. Si Dios me pidiera todo, creo que estaría más difícil. Y se lo pidió al joven rico: dame todo, y se fue triste.
No nos pide mucho, pero creo que ni ese poquito podemos hacerle caso a Dios. Escucha el texto. Trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Hermanos, ¿quién no quiere que se abran las ventanas del cielo? ¿Quién le cree a Dios? Te pide un granito de mostaza, hermano. Realmente no me pide mucho, pero me pide ese poquito para que Él efectúe su palabra. Dios me pide que me congregue. ¿Será muy difícil congregarme? A veces maximizamos lo que Dios nos pide cuando realmente no es tan grande, hermanos. Venir a la iglesia. Yo me sorprendí el día que jugó México, hermanos. Creo que faltó media iglesia. Y lo dije en el servicio, a ver si cuando tengas un problema o alguien se enferme, te inclines ante el balón de fútbol a ver si te contesta. Dios no me pide mucho, pero me duele pensar que no le puedo cumplir en lo poco. ¿Tú crees que es mucho darle 2 horas de 168 horas a la semana? 2 horas para predicar el evangelio, ¿crees que es mucho? Pero ¿sabes cuántos lo hicieron este sábado? 2 horas en 168. Es que no tengo tiempo. No, es que ni siquiera tengo eso de fe, hermanos, para creer que si yo voy 2 horas a predicar el evangelio, y he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Oh, Dios promete darme algo tan grande con tan solo yo darle 2 horas y darle un folleto y predicarle a alguien. Pero ni siquiera eso crees. No pide mucho, pero casi nadie lo cree, por eso no lees la Biblia. Porque si tú creyeres que el que medita de día y de noche hará prosperar su camino y todo te saldrá bien, te aseguro que no soltabas la iglesia, la Biblia. Pero algunos ya ni a la iglesia traen su Biblia. ¿Sabes qué me indica eso? No lo crees. No oran. No pide mucho. Pero cuando sembramos en obediencia una pequeña semilla, recogemos una gran bendición. La segunda cualidad de la semilla es que a pesar de ser la más pequeña, siguiente foto, eso es un grano de mostaza, hermanos. No solo implica que es pequeño y porque nuestra fe es frágil, hermanos, es pequeña. Un día la tenemos, el otro día estamos en el valle de sombra de muerte. Pero cuando usamos esa semillita y decimos no tiene sentido, hermano, ¿tú crees que tiene sentido que de una semilla de ese tamaño salga ese árbol? ¿Tiene sentido, hermanos? No. ¿Tú crees que tiene sentido leer un capítulo y que mi vida va a cambiar? No, pero sucede. No, yo ni cuenta me di, ya estoy en el ministerio siendo pastor, hermanos. ¿Sabes cómo sucede eso leyendo este libro, hermanos? Porque sucede algo que yo no entiendo. Tal y como cuando me subo a mi carro, yo no entiendo cómo la gasolina le llega al motor, pero llega. Yo no entiendo cómo es posible que solamente doble mis rodillas con una humilde oración y que Dios abra las ventanas de los cielos, hermanos. Dios me pide una semilla sembrada en fe y producirá un gran árbol, hermanos. Mateo capítulo 13, versículo 58. Mateo capítulo 13, versículo 58. Nos dice la Biblia: y no hizo ahí muchos milagros a causa de qué, hermanos. Dios cambia, hermanos. Dios es inmutable, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Por qué creemos que Dios va a cambiar cómo hace las cosas hoy? Vemos el texto y la Biblia dice que si uno tuviera fe como un grano de mostaza, se pudiera mover una montaña, y uno dice, ¿y por qué no se ha movido ninguna? Porque nadie tiene la fe para creerlo, hermanos. Contaba una historia ahorita mi hermano Daniel antes del servicio. Una persona veía ese versículo y creía. Había escuchado yo esta historia.
Y decía, Señor, tu palabra dice que si tuviera fe como un grano de mostaza, una montaña se podría mover. Y él veía una montaña frente ahí, un terreno enorme. Y él oraba cada día y pasaba el tiempo y decía, Señor, ¿qué pasó? Y cada día le pedía, Señor, que se mueva esa montaña. Él decía, pues yo creo que no va a pasar nada. Después llegó una persona que iba a construir una planta ahí cerca. Y le dijo, no nos vende la tierra de ese cerro para poder aplanar. Y hasta le pagaron por quitarle la montaña, hermanos. ¿Por qué no se mueve nada en mi vida? No, ni un dedo se mueve en tu vida, hermanos. Uno es por flojera y el otro por incredulidad, hermano. Y Jesús nos dice esta mañana, generación incrédula y perversa. ¿Hasta cuándo se de soportar? ¿Cuántas más oraciones sin fe? ¿Cuántas veces más que te congregues pensando, bueno, a ver qué escucho? No, es Dios hace algo especial en este lugar, hermanos. A mí me impacta cómo el mismo mensaje puede quebrantar el corazón de una persona y alentar el corazón de otro, el mismo versículo. Hermano, eso es obra de Dios. Vayamos a Isaías 55:8, hermanos, realmente creemos. A veces me impresiona cómo alguien en el tiempo de testimonio dice, no, yo antes y tomaba cerveza y esto y lo otro, yo invitaba, pero, y con una sonrisa, hermano, lo dicen y después dicen, pero acepté al Señor y Él me cambió. No, hasta como con un toque de triste. No, tú debes de creer que no hay mejor vida que la vida cristiana, hermano. Ahora, ¿realmente lo crees, hermano? El pueblo de Israel extrañaba las cebollas. Extrañaba las cebollas de Egipto, hermanos. Cuando tenía un pan que caía del cielo y no valoraba que el pan caía del cielo y extrañaba sus cebollas. La Biblia dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos, dijo Jehová. Muchas veces usamos ese texto para, ay, qué triste, probablemente este camino que yo tengo no es el de Dios, pero está bien, Dios te lo entrego. Como si perdieras. El siguiente versículo dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Nuestro camino está chueco, hermanos, lleno de hoyos, tal vez de Irapuato, hermanos. Pero Dios tiene un camino tan especial, hermanos, y estamos tan agarrados de nuestro caminito. Es que es mi camino. No. Tú debes de creer plenamente, Dios tiene un mejor camino para mí. Mis pensamientos son más que vuestros pensamientos. Te pregunto, ¿lo crees? Vayamos a Lucas 17:5. Termino con estos 3 puntos. Lucas 17:5. Los apóstoles se le acercan y le dicen, Señor, aumentanos la fe. Hermano, ¿cuál es nuestra oración? Señor, dame. Señor, cambia. Señor, aumenta mi fe. Sabemos que Dios ve la fe. Sabemos que la fe puede aumentarse. Y la pregunta es, ¿cómo se puede aumentar nuestra fe? Punto número 1, pidiéndola. ¿Cuál fue la petición de los apóstoles? Aumentanos la fe, Señor. Debemos orar para que Dios nos dé fe. La Biblia dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. ¿Sabes qué significa ese versículo? Que yo puedo orar sin fe. Dios, bendice este día, amén. Hermano, ahí no hay nada. Pero pida con fe. Punto número 2. Vayamos a Romanos 10:17. ¿Cómo tener fe? Número 1, pidiéndola. Punto número 2, escuchando la palabra de Dios.
Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír, y el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe sola viene por oír, hermanos. Por eso tenemos que tener cuidado con lo que oímos, porque ahí viene la fe. Se acerca la víbora Eva, con que Dios os ha dicho. Por ahí entra la fe y por eso pecó. Hitler decía, los judíos son malos, los judíos son malos, y mataron a millones. ¿Por qué? Porque escucharon que los judíos eran malos, porque la Biblia dice que la fe viene por el oír. Por eso cuando escuchas, esa persona es mala, tú ya te haces una idea y crees que esa persona es mala. Todo lo que yo escucho, le doy fe. Por eso tengo que escuchar este libro, hermanos. Por eso dice, la fe viene por el oír y el oír, pero después dice, el oír por la palabra de Dios. Necesitamos escuchar historias como David y Goliat, eso alimenta nuestra fe, hermanos. Necesitamos historias como Pedro caminando en el agua, cómo el leproso fue sanado, cómo Lázaro vino fuera. Eso crece en nuestra fe, hermanos. Cada día que te levantas y lees la Biblia, eso alimenta tu fe. Cada vez que venimos a la iglesia y escuchamos un mensaje predicado, eso alimenta nuestra fe. Muchas veces llegamos tristes y salimos contentos, hermanos, y decimos, yo no sé cómo, pero Dios lo va a hacer. ¿Por qué? Porque la fe viene por oír la palabra de Dios, hermanos. Entramos tristes y salimos con fe. Es por la Biblia, hermanos. Por eso no esté satisfecho con un mensaje a la semana, hermanos. Uno dice, ¿cómo es que Dios hizo tantas cosas en la iglesia de los Hechos? Porque todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Yo no sé cuántos mensajes escucho a la semana o cuánto leo, hermanos. Yo necesito leer libros cristianos, leer la Biblia, y escucho muchas predicaciones. Yo necesito fe, hermanos. Y la Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Número 3, ejercitando nuestra fe. No podemos pedirle a Dios cosas grandes, hermanos. Necesitamos empezar con cosas pequeñas. Y es como un músculo. Alguien no puede llegar y cargar 50 kilos. No, empieza con una mancuernita de 10 y le va subiendo. De igual manera en la oración, hermano, no pidas algo grande porque te vas a desanimar. Pide algo pequeño y ve cómo Dios es fiel en lo poco. Y luego sube un poquito la oración, y luego sube un poquito, y ve acrecentando tu fe. Lucas capítulo 18, versículo 8. 2 versículos y terminamos. Lucas 18, 8 dice la Biblia: os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, cuando venga Jesús, fíjense qué pregunta: ¿hallará fe en la tierra? Vamos, creo que a las personas les importa más si gana Morena o si gana el PAN. Vamos, Jesús no está preocupado si cuando Él venga va a estar Morena o va a estar el PAN. Ni siquiera pregunta si va a haber unidad. Ni siquiera pregunta si va a haber, hermanos, tranquilidad, salud. No. Una cosa: cuando Jesús regrese, ¿encontrará fe en la tierra? Ahora, hazla singular. Cuando Jesús venga, y si Jesús viniera ahorita, ¿cómo me vería a mí? ¿Me vería con fe o incrédulo? Primera de Juan 5:4, aquí terminamos. Primera de Juan 5:4. La fe es tan necesaria, hermanos. Comienza para ser salvo, pero de ahí es para todo lo demás. Si una persona no tiene fe, no va a orar, porque no crees que nada va a pasar. Pero con el hecho de que tú dobles tus rodillas, muestra algo de fe. Cada vez que abres tu Biblia, muestras algo de fe que Dios te va a hablar. Cada vez que hacemos algo, hermanos. Primera de Juan 5:4 dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
¿Qué ha vencido al mundo, hermanos? Nuestra fe. La Biblia dice en el libro de Corintios que por la fe es que estamos firmes. Dale la vuelta a ese texto. Sin fe estoy tirado, estoy decaído, no puedo seguir adelante. Jesús puede ver la fe, no nos cabe duda. La pregunta es, ¿cuánta fe puede ver en ti? ¿Cuánta fe puede ver en mí? Al ver Jesús, la fe de ellos. Que Dios aumente nuestra fe, hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar.